Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirles el favor en esta mañana que me acompañen a la palabra del Señor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, por favor. Acompáñame allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42. Porque allí tenemos la lectura inicial de la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42? Leámoslo, por favor. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Te pido el favor que me acompañes a hacer una oración. Vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra y por la oportunidad de recibirla en este día en Cristo Jesús. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo con todo mi corazón por la oportunidad, el privilegio de recibir tu palabra en esta mañana. Porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Señor, libera hoy nuestro corazón, nuestra alma de toda atadura, de todo engaño, de toda circunstancia negativa. Libera hoy nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos, Señor, caminar libremente. Gracias por este mensaje que tienes para nosotros hoy, para tu hermosa iglesia, para cada uno de nosotros. Abre, Señor, danos la oportunidad de abrir el corazón para recibir esta palabra y que al caer allí, Señor, caiga en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1 en Cristo Jesús. Yo te encomiendo mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y la oportunidad de predicarla en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia, el acontecer de lo que se conoce como la iglesia primitiva. La iglesia naciente que se está formando y forjando luego de la ascensión del Señor Jesucristo hacia el cielo y de la venida del Espíritu Santo a la tierra, al corazón de los creyentes. Aquí vemos cómo después del sermón que el apóstol Pedro ha predicado allí en lo que se conoce como el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre el aposento alto, donde estaban todos unánimes juntos, dice la palabra del Señor, 120 personas. Se conoce como el Pentecostés, y consecuencia del Pentecostés es ungido el apóstol Pedro para predicar un mensaje. Y después de ese sermón dice la Biblia que las personas que recibieron ese mensaje fueron bautizadas unas 3,000 personas que se unen a la iglesia. Qué glorioso es cuando se predica el mensaje de la palabra del Señor, cuando se recibe a Cristo en el corazón, cuando se recibe al Espíritu Santo en ese Pentecostés interior que nos lleva a tomar los pasos de bautizarnos, de unirnos a la iglesia. Pero lo que quisiera puntualizar en este día, en este sermón, lo encontramos en el versículo 42. Ya que la Biblia nos dice que la iglesia, aquel grupo de personas, se mantenían firmes. ¿Cómo se mantenía la iglesia? Firme. ¿Cómo debe mantenerse la iglesia? Firme. Dígalo conmigo allí desde donde está. La iglesia debe mantenerse firme. ¿Firmes en qué? Allí nos dice la palabra del Señor. En la enseñanza de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios. Firmes en la comunión. La palabra comunión en la Biblia es la palabra común unión o unión común. Es decir, firmes en la comunión con los hermanos. Firmes en el partimiento del pan, la cena del Señor. Y firmes en la oración. ¿Sabes que estar firmes en la oración es la comunión con Dios? Entonces la iglesia debe mantenerse firme. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de mantenernos firmes. De mantenernos firmes en este tiempo
de tantos retos y amenazas para nuestra vida de fe. Porque me hacía una pregunta: ¿cómo se alimenta nuestra fe? Pues básicamente hablando, nuestra fe se alimenta a través de la palabra de Dios. Por eso debemos mantenernos firmes en la enseñanza, porque nuestra fe se alimenta a través de la palabra de Dios. Pero también nuestra fe se alimenta a través de la comunión con los hermanos en la fe, de mantenernos en una común unión. Así se fortalece nuestra fe, así se alimenta nuestra fe cuando estamos juntos. A través de la cena del Señor se alimenta también nuestra fe de una manera poderosísima. Y por supuesto, se alimenta a través de la oración. En la oración o a través de la oración es alimentada nuestra fe. Por eso nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la comunión con los hermanos, en la cena del Señor y en la oración. Hoy me pregunto si nosotros podemos hacer estas cosas como iglesia en la virtualidad o desde la virtualidad. ¿Tienes la respuesta para esa pregunta? ¿Podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la comunión con los hermanos en la fe, en la cena del Señor y en la oración, en la virtualidad o a través de la virtualidad? ¿Tú tienes la respuesta a esa pregunta? Sí podemos. Sí podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Pero yo quisiera hacer una síntesis de cómo estoy viendo estos tiempos, de qué es lo que estoy percibiendo en el espíritu y analizando estos tiempos. Después de 8 meses y medio de pandemia, con todas las medidas que se han tomado en nuestra nación, con todo lo que esto ha implicado, puedo notar que hay un cansancio integral generalizado, que todos nosotros estamos cansados con esta situación. Y sabes algo, ese es un punto muy complejo, porque el cansancio integral que ha generado estos 8 meses y medio de pandemia puede generar que nosotros nos descuidemos. Ay, no queremos más encierro, no queremos estar más en la casa, entonces vamos a empezar a salir. Y hay mucha gente saliendo por ahí, y ya ve uno mucha gente en todas las actividades cotidianas, y tal vez también lo que estamos viendo es mucho descuido en las medidas. Hay medidas tan sencillas en las que nosotros no nos podemos descuidar, como el lavado de manos. ¿Sabes que el lavado de manos históricamente siempre ha sido la medida más especial contra todo tipo de virus? Yo aprendí eso desde pequeño, y siempre que llego a la casa, por cualquier vuelta que esté haciendo, lo primero que hago es lavarme las manos. Y como aprendí eso desde pequeño, soy más cansón que volverlo a decir, como digo yo. Y le digo a los miembros de mi familia: lávense las manos. Oiga, cosas tan sencillas como esas que se nos pueden estar olvidando por ese cansancio integral. Bueno, el uso del tapabocas, distanciamiento y otras cosas. Pero lo que estoy viendo es un cansancio que nos está generando una fatiga interior. 8 meses y medio de pandemia han traído crisis, han traído dificultades en muchas áreas. Constantemente, al hablar con las personas de la iglesia y con otras personas con las que puedo hablar, me hablan acerca de algunas dificultades en el área laboral, en el área económica. Y todo esto afecta nuestra vida de fe. El no iniciar aún los servicios presenciales. Claro que sí, después de 8 meses y medio de estar en las casas. Recuerdo el último servicio por allá en el mes de marzo, y no hemos empezado nuestros servicios presenciales. Las personas están reclamando: pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a tener nuestros servicios presenciales? Yo quiero pedirles el favor que seamos un poco pacientes, que tengamos paciencia. Uy, pastor, pero más paciencia quieres que tengamos. Es necesario tenerla. Yo quiero pedirles un favor: confiemos que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos está dirigiendo como iglesia en el tiempo oportuno para tener nuestros servicios presenciales.
Confiemos que Dios está a la cabeza de la iglesia y que Él tiene en la agenda del cielo el día en el que vamos a empezar nuestros servicios presenciales. Ustedes saben, yo les he dicho, lo que creo personalmente es que las condiciones de nuestra iglesia en Llano Grande son especiales. De hecho, son subgéneris, porque ninguna o pocas otras iglesias de Casarroca, creo que tal vez una más, quizá dos, tienen las condiciones que nosotros tenemos: un templo abierto, aireado, campo, lugar adecuado para mantener distanciamiento social, para que haya muy buena ventilación. Pero a pesar de eso, debemos ser prudentes y tener paciencia. Confiar que Dios tiene el día en su agenda anotado. Pero ¿qué más estoy viendo? Estoy viendo un cansancio virtual. Veo muchas personas de la iglesia lo que he denominado un cansancio virtual. Y es que sabes que la virtualidad agota. Claro, no es lo mismo un servicio presencial donde estamos todos juntos aquí en la iglesia compartiendo, animados, porque al ver a otros entusiasmados, al ver a otros entregados, eso también hace que nosotros nos entreguemos. Pero ¿y en la virtualidad? Hay un cansancio virtual y hay una desconexión de la virtualidad. Este es un tiempo de desconexión de la virtualidad. He podido conversar, esta semana hablaba con una persona que me dijo: pastor, quiero decirte, estoy desconectado, estoy enredado, tantas cosas, no he podido tener el tiempo. Y yo le decía: no te desanimes. Recuerda que tenemos un servicio los domingos, un servicio los miércoles a las 10:30, a las 7 de la noche, y que puedes continuar viendo los servicios. Pero ¿qué más estoy viendo? Un final de año, diciembre, con sus compromisos y festividades, que hace que a veces nosotros nos descuidemos de las cosas espirituales. Ustedes, los que llevan más tiempo aquí en la iglesia, me escuchan decir todos los años al finalizar el año que hacia el mes de noviembre y diciembre las estadísticas de participación de las personas en la iglesia son descendentes. Que en esta y en todas las iglesias a final de año las personas dejamos de asistir. Y es que son tantos los compromisos que tenemos que, claro, esas actividades hacen que nosotros nos descuidemos en algunas áreas importantes, como puede ser la edificación. Y también una temporada de receso ministerial por 2 meses. Hoy terminamos con la actividad de pulso, que ya empezó. A las 10 de la mañana comenzaba la actividad de pulso, TMT Pulso Global, y hasta las 4 de la tarde. Hoy terminamos el ciclo de trabajo ministerial durante todo el año. Ha terminado el trabajo de hombres de bien, de mujer integral, de casados, de TMT. Y vamos a estar por 2 meses en un receso. Quizá habrán algunas reuniones entre los jóvenes, por ahí algunas cosas específicas o especiales. Pero esos 2 meses también me tienen preocupado. Bueno, 8 meses y medio de pandemia con ese cansancio integral. No iniciar aún los servicios presenciales, ese cansancio virtual. El final de año, diciembre, con sus compromisos y festividades. La temporada de receso ministerial por 2 meses. Hoy tengo que decir que la fe de muchos está en riesgo. Ay, pastor, pero es que tú siempre como exageras. No estoy exagerando. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hoy tengo que decir que la fe de muchos, por estas razones que acabo de nombrar y otras cosas, está en riesgo. Que se puede enfriar nuestra fe, que nos podemos confundir, que podemos enfriarnos y dejar de creer y dejar de que se encienda el fuego y la llama en nuestros corazones. Pero ¿cuál es el antídoto para esto? ¿Tenemos un antídoto? Por supuesto que lo tenemos. Pues hacer lo que la iglesia primitiva hacía, que es estar o mantenernos firmes. Firmes en la enseñanza, firmes en la comunión, firmes en el partimiento del pan y firmes en la oración. Allí está nuestro antídoto para evitar correr el riesgo de que nuestra fe se enfríe, de que nos volvamos apáticos, de que nos enfriemos, de que nos aislemos,
de que nos apaguemos. Ese es nuestro antídoto. En este tiempo, como ningún otro, debemos ser espirituales, manteniendo nuestras disciplinas espirituales intactas. Bueno, van a entrar las enseñanzas de diciembre y allí estoy ya orando por unos sermones. Algunas cosas me gusta repetir en diciembre. Es la época del año en que más creyentes se pierden, en que más creyentes, perdónenme la expresión, se embolatan. Es diciembre. Quiero compartir 4 puntos de este sermón que van a dar alcance a nuestro antídoto, a lo que tenemos que hacer. Número 1, firmes en la enseñanza. Vamos a Romanos 10:17, por favor. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Versículo maravilloso de la carta a los Romanos. Así que la fe viene como resultado de oír ¿qué? De oír el mensaje. La fe viene como resultado de ¿qué? De oír el mensaje. ¿Y qué pasa si no escuchamos el mensaje? ¿Qué pasa si nos desconectamos del mensaje? Pues que no va a venir la fe. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es que es tan sencillo pero tan hermoso. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es tiempo de mantener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Todas las cosas que nombré de lo que estoy viendo en este tiempo y muchas otras tienen el propósito de ir en contra de nuestra fe, de derrumbarnos, de que nuestra fe decaiga, de que tu fe se decaiga, de que nuestra fe se derrumbe. Pues para que eso no ocurra, dice la palabra del Señor que debemos escuchar el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En Juan capítulo 8, mira, acompáñame a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, porque ahí hay un mensaje, una palabra muy especial. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Mira las palabras tan preciosas del Señor Jesucristo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Está hablando a creyentes. Y mira lo que le dice el Señor Jesucristo a los creyentes de su época: si se mantienen ¿qué? Fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Cuál es el llamado para nosotros que somos creyentes en este o cualquier otro tiempo? A mantenernos fieles a las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Practicar la palabra de Dios. Que todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo lo pongamos en práctica. Ya hablamos de cómo se construye o cómo se cimienta una casa sobre la roca. Escuchar y practicar. Un verdadero discípulo de Cristo es el que se mantiene fieles a las enseñanzas del Señor. Dice: y serán realmente mis discípulos. Pero dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a las enseñanzas, ellas son las que nos enseñan la verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres. Si alguno de nosotros está hoy siendo encadenado por algo, lo que va a traer libertad de esa cadena, lo que va a traer libertad a esa esclavitud, es mantenernos firmes en las enseñanzas, es conocer la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libres. ¿Cómo estamos recibiendo la enseñanza hoy en día? Pues primero a través del devocional personal. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con esa edificación personal. Algunos, lamentablemente, que no han podido comprender este compromiso, están siendo edificados solo o únicamente cada domingo. Y si le sumamos a esa edificación las amenazas
de 8 meses y medio de pandemia, de que no hayamos abierto la iglesia para los servicios presenciales, del cansancio virtual, del mes de diciembre y de las festividades. Yo me pregunto en qué va a quedar la edificación si ya ni siquiera en los domingos muchas personas se están reuniendo. No lo hacemos diariamente en el devocional y menos los domingos. Y entonces, ¿en qué va a quedar la vida de fe de estas personas que no están firmes en la enseñanza? Ojo con el devocional personal. Ojo con el estudio personal de la palabra, porque esa es la primera forma como los creyentes nos edificamos. Pero también lo hacemos a través de los servicios virtuales de domingo y de miércoles. Yo quiero animarlos a participar de los servicios. Yo quiero animarlos a que se conecten los servicios de los miércoles. Allí están quedando colgadas en el canal de YouTube Casa Roca Llano Grande todas las enseñanzas de los servicios de los miércoles. Voy a decirte algo, allá hay un estudio hermoso para comprender doctrinas esenciales, pero enseñadas de una manera simple, para poder entender cómo es la vida de fe y qué fue lo que el Señor Jesucristo nos regaló en la cruz. Y por supuesto la enseñanza ha venido siendo a través de los grupos de trabajo, pero como les he dicho, vamos a tener un receso. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, por favor. Mira lo que dice Hebreos 10:25. Allí nos dice la Biblia: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25 es un mensaje esencial: no dejar de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. A mí me impresiona este versículo. En época de los apóstoles, en época de la iglesia primitiva, ya algunos acostumbraban a no congregarse. Ya algunas personas acostumbraban a no congregarse. Y permítanme decirles lo que les decía y les he dicho siempre durante todos estos años: para un verdadero creyente el congregarse no es una opción, es una decisión. Para un verdadero creyente el congregarse cada 8 días en su servicio dominical no es una opción. Yo le doy gracias a Dios porque estoy viendo en este momento en el chat de YouTube a personas conectadas que yo sé que están de vacaciones, y sin embargo allí donde están conectados. Dios los bendiga, Omitar y Viviana, por eso. Qué bendición tan grande. Para un verdadero creyente el dejar de congregarse no es una posibilidad. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este es tiempo de animarnos. Este es tiempo de decirle a las personas que no estamos viendo congregándose, que no estamos viendo conectadas: no te dejes de congregar, sigue haciéndolo. Ay, es que a mí no me gustan los servicios virtuales. No, anímate, vamos a seguirlo haciendo. Tenemos que ser fieles al Señor. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es el día de la segunda venida del Señor. Cada vez está más cerca. Ya prediqué sobre eso en pandemia. Es tiempo de mantenernos firmes en la enseñanza, congregándonos virtualmente y haciendo nuestro devocional personal. Sé que frente a esto hay muchos retos. Nosotros mismos como pastores tenemos muchos retos. No ha sido fácil para nosotros hacer una enseñanza cada 8 días virtual, domingo y miércoles. No se imaginen que han sido fácil. Tengo que contarles algún día testimonios de lo que ha pasado. Esto ha sido verdaderamente complejo, pero tenemos que ser fieles al llamado del Señor. Además, Él nos ha dado una visión 2020, visión integral. Pero recordemos que mantenernos firmes en la palabra es el antídoto contra el enfriamiento de nuestra fe. Mantenernos firmes en la enseñanza es el antídoto contra el enfriamiento espiritual. Número 2, firmes en la comunión. Estar juntos como creyentes es y será siempre un antídoto contra los ataques a nuestra fe. Creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos de las 4 cosas en las que debemos estar firmes para fortalecernos en nuestra fe. Sin duda, las reuniones presenciales son inigualables e irreemplazables. No vamos a discutir sobre ese asunto. Las reuniones presenciales son inigualables e irreemplazables. Pero ¿qué podemos hacer en este tiempo?
Pues mantengamos nuestra comunión virtual. Nosotros podemos mantener nuestra comunión virtual. Quiero compartirles que el viernes pasado nos reunimos algunas de las parejas de casados para dar o para hacer una despedida entre amigos. A todos se les envió el link. Déjenme decirles que fue una de las reuniones más especiales de todo este tiempo de pandemia. Nos divertimos compartiendo cosas triviales, pero muy especiales. Cómo me regocijé en el Señor de compartir esa comunión virtual con mis hermanos. Mantengamos nuestra comunión virtual, pero mantengamos nuestra comunión telefónica. Este es un tiempo para mantener los canales abiertos, el canal virtual, el chat a través de WhatsApp, enviar nuestro saludo, para hacer una llamada. Cada que tengo la oportunidad de conversar con algunos de ustedes, de llamarlos para saber cómo están, es tan especial. Qué hermoso recibir esas palabras de las personas que me dicen: a mí me encanta, pastor, usted sabe que yo lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho, le digo a las personas. Es tiempo de llamarnos unos a otros. Es tiempo de comunicarnos. Es tiempo de mantener nuestra comunión presencial donde se pueda y siguiendo las medidas obviamente protocolarias. Pero si podemos reunirnos en algún momento, pues hagámoslo en este tiempo, siendo obviamente cuidadosos. Pero es tiempo de mantener por encima de todas las cosas nuestra comunión espiritual. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, por favor, versículos 1 al 5. Colosenses 2, 1 al 5. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Pablo escribe esta carta para enviársela a personas que estaban apartadas de él, lejos de él. Dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Quiero tomar las palabras del apóstol Pablo para hacerlas mías y decirle a todos ustedes, iglesia, que sostengo por el bien de ustedes una gran lucha, que espero que todos se encuentren bien. A los que están en el oriente antioqueño, a los que están en Medellín, a los que están en Bogotá, en otras partes del país y del mundo, sostengo una gran lucha por ustedes, esperando que estén firmes. Y de tantos que no me conocen personalmente, les comparto un testimonio muy sencillo. Hace 15 días participé de la reunión de TMT, de los segmentos de ECO y delegado. Allí en el grupo de jóvenes hay una chica que se está congregando ya con nosotros allí en los grupos, que vive en Río Negro, y me preguntó: pastor, ¿cuándo van a empezar los servicios presenciales? Quiero conocerte personalmente. Y yo le dije: también te quiero conocer, y conocer a tantas personas personalmente que están ahora congregadas con nosotros. Versículo 2: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Quiero que sepan que tengo una gran lucha por cada uno de ustedes, a los que conozco de siempre, o que Dios me va a permitir conocer cuando podamos abrir la iglesia. Y quiero que lo sepan para que cobren ánimo. No me gustaría que ninguno se desanime en este tiempo. Iglesia, quiero que sepas que tengo una gran lucha por tu vida, y quiero que lo sepas para que no te desanimes. Que todo el liderazgo tiene una gran lucha por la vida de cada uno de ustedes, que todos los siervos de la iglesia, para que ninguno de nosotros se desanime, y para que permanezcamos unidos por amor. Somos una sola iglesia, una sola voz, un solo corazón, un solo espíritu. Mantengamos nuestra unidad por amor, y para que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. ¿Qué es lo que nos sostiene firmes en este tiempo en la distancia? La convicción que tenemos por la palabra de Dios, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Así conoceremos el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Si algo necesitamos en este tiempo es conocer personalmente al Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Versículo 4. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentaciones o argumentos capciosos. Este es un tiempo en el que no nos debemos dejar engañar por argumentos capciosos. Pero ¿cuándo van a abrir la iglesia? Pero allá nadie me quiere, pero nadie me ama, pero nadie cuenta conmigo, pero no soy importante para nadie. Todos argumentos capciosos, porque todos y cada uno de nosotros somos importantes para Dios, y todos ustedes son importantes para mí y para nosotros como familia y como iglesia. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro el ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Me alegro ver su buen orden, dice Pablo, y lo digo hoy a la iglesia. Me alegro ver que están ordenados en todas las actividades, en su vida personal, en su vida de fe, pero sobre todo la firmeza de su fe en el Señor Jesucristo. Es tiempo de mantenernos firmes en la comunión, de reunirnos virtualmente, de llamarnos telefónicamente, de reunirnos presencialmente si es posible, y sobre todo de mantenernos en la unidad espiritual. Mantenernos firmes en la comunión es el antídoto contra el enfriamiento espiritual. Amén. Número 3, firmes en el partimiento del pan. Todos los domingos tenemos la oportunidad de tomar la cena del Señor, siendo dirigida por mí desde donde esté, si estoy aquí en el templo o si estoy en mi casa. Hemos compartido la cena del Señor, y además ha sido seguida por todos ustedes donde se encuentren. Frente a la cena del Señor, me permito ratificar que para mí es el momento más especial de nuestro servicio. ¿Por qué? ¿Por qué es el momento más especial, pastor, del servicio, la cena del Señor? Pues número 1, porque es una institución divina. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23, la primera parte. Está hablando el apóstol Pablo y dice: yo recibí del Señor. ¿De quién recibió la instrucción? Del Señor. La cena es una institución divina, lo mismo que les transmití a ustedes. Número 2, porque es una ordenanza o sacramento. Mira lo que dice allí, versículo 23, segunda parte: que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, que es una ordenanza o un sacramento. Las ordenanzas o sacramentos, lo que el Señor Jesucristo ordenó en la Biblia, fueron 2 cosas: tomar la cena del Señor y bautizarnos. Esas son las únicas 2 órdenes claras que el Señor Jesucristo dio para su iglesia. Pues una la llevamos a cabo cada que tomamos la cena del Señor. Número 3, es un memorial o recordatorio. Mira lo que dice allí 1 Corintios 11:25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Es decir, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Imagínate la importancia de la cena del Señor. Fue instituida por Él, es una institución divina, es una ordenanza y es un memorial, es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Será importante compartir la cena del Señor. Número 4, es una proclamación. Y es que allí proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira el versículo 26, 1 Corintios 11:26. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Les pedí que tuvieran los elementos de la cena lista, porque vamos a tomar ahora, porque es el momento más especial de este servicio. No importa que el servicio sea virtual, no importa, yo voy a tomar la cena aquí, ustedes la tomarán en la casa. Y aquí hay una enseñanza muy importante. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es la doctrina cristiana de la cena del Señor? Pues es la de la presencia real espiritual del Señor Jesucristo entre nosotros, no la presencia física. Nosotros no creemos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No creemos que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esa es la doctrina católica que se conoce como la doctrina de la transubstanciación.
Esa no es la nuestra. La nuestra es la doctrina de la presencia real, espiritual del Señor, cuando la iglesia está tomando la cena del Señor. Y para que tengamos la presencia real espiritual del Señor, no tenemos que estar reunidos aquí en el templo, porque ahora que tomemos la cena del Señor, su presencia estará entre nosotros, estará contigo allí en tu casa, con tu familia, o si te encuentras solo, estará a tu lado. Y por supuesto que estará aquí con nosotros los que estemos tomando la cena en la iglesia. Y número 5 es una oportunidad. Mira lo que dice versículos 27 al 32. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Tomar la cena del Señor es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos, para examinar nuestro corazón, para arrepentirnos, para recibir sanidad, fortaleza y vida. La palabra de Dios dice que algunos que tomando la cena del Señor indignamente, dice versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Tomar la cena del Señor examinándonos a nosotros mismos, estando arrepentidos, es una oportunidad para recibir sanidad, para recibir fortaleza y para recibir vida. Vamos a tomar la cena del Señor al finalizar el servicio con un fervor tan poderoso que van a haber sanidades entre nosotros, que vamos a recibir fortaleza y vamos a recibir vida del Señor. Es una oportunidad de estar juntos. Es tiempo, iglesia, de mantenernos firmes en el partimiento del pan. Tomar juntos la cena del Señor es otro antídoto contra el enfriamiento espiritual, poderosísimo. Y número 4 y final, firmes en la oración. Firmes en la oración. Debemos estar firmes en la oración. 2 premisas básicas frente a la oración en Casa sobre la Roca. Primera, no hay cristianismo sin oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice la Biblia: oren sin cesar. Es decir, oren todo el tiempo. No hay que saber leer la escritura. No dice oren sin cesar. Pastor, aquí no podemos empezar a orar porque Cecitar no ha llegado. No, dice oren sin cesar. Es decir, oren todo el tiempo, oren constantemente, oren en todo momento. No hay cristianismo sin oración. Y en Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Somos llamados a perseverar en la oración. El llamado como hijos de Dios es a orar en todo momento, a perseverar en la oración. En toda la Biblia se nos anima a mantenernos firmes en la oración. Entonces, primer premisa en Casa Roca sobre la oración: no hay cristianismo sin oración. Segunda, hay que orar y hay que orar. Esta es muy importante. Hay que orar y hay que orar. En Éxodo 14:15, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan ¿en qué? En marcha. Oramos para orar. Oramos para actuar. Al orar esperamos la guía del Espíritu Santo y de acuerdo a su respuesta nos movemos. Por eso hablamos de la oración. Si nos quedáramos solo orando, nos volveríamos contemplativos. Si no oráramos para actuar, seríamos solamente operativos. Escúchame, si nos ponemos solamente a orar, pero no hacemos nada, nos convertimos en contemplativos. Hay muchas comunidades así, que son contemplativos. Pero si no oráramos para actuar, para saber cuál es el siguiente paso,
seríamos solo operativos. Hay muchas personas así. Recordemos que la iglesia integral se mueve por el centro de las tendencias equidistantes de las mismas. Es decir, que para el caso de la oración, lo integral es que orar y obrar, orar y hacer, orar y actuar. Bueno, hay que decir que frente a la oración, evidentemente existen varios tipos de oración. La primera es la oración personal, la oración de intimidad. El Señor Jesús dice en Mateo 6:6: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La oración personal no la reemplaza nada. La oración personal, dice el Señor Jesucristo, es una oración en secreto. Es entrar en el cuarto, cerrar la puerta y orar al Padre Celestial. Porque el Padre Celestial está en lo secreto. Y el que nos escucha, dice que ve lo que se hace en secreto, nos recompensará. Entonces, primer tipo de oración, la oración personal. Debemos practicarla en este tiempo como en ningún otro tiempo. Número 2, la oración en acuerdo. En Mateo 18:19 dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo me gusta practicar la oración en acuerdo? Todo el tiempo estoy orando con todos ustedes que me dicen: pastor, por favor oremos por esto, oremos por lo otro. Se los he dicho siempre, se los repito hoy. Siempre que alguien me dice: pastor, oremos por esto, cuenta con que estamos orando por eso, porque eso es un llamado que Dios nos ha hecho como autoridades espirituales. Nunca olvido que alguien me dijo que orara por algo. Siempre tengo mis anotaciones en mi libreta y sobre todo en la libreta del corazón, para ponerme de acuerdo contigo, para que oremos por las diferentes circunstancias o las diferentes situaciones. Pero también está la oración de intercesión. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces la oración de intercesión es cuando oramos por otros, cuando oramos por otras circunstancias, otras situaciones, otras necesidades. En la iglesia, el ministerio de oración de manera constante está orando para interceder por una y otra situación que nos enteramos y las colocamos allí en el WhatsApp del ministerio y estamos intercediendo constantemente por eso. Pero también está la oración comunitaria. La oración comunitaria es cuando la iglesia se reúne a orar, que es una oración espectacular. A partir de esta semana tendremos un día más de oración comunitaria y de intercesión los días martes a las 6 de la mañana. Yo quiero animarte para que en este tiempo, que creo que es el tiempo más esencial para estar firmes en la oración, participes de esta oración de las 6 de la mañana, de los martes o de los viernes. Si no puedes el martes, seguramente puedes el viernes. Yo sé que algunos no pueden por asuntos laborales, no se preocupen por eso. Pero si puedes conectarte a la oración, conéctate, porque estamos teniendo unos tiempos allí poderosísimos en oración de intercesión y oración comunitaria a través de Google Meet. Comenzamos esta semana 2 fechas y las mantendremos porque es necesario estar firmes en oración, porque la oración es el antídoto contra el enfriamiento espiritual. Bueno, terminemos este sermón. Vamos a Colosenses capítulo 1, por favor, versículos 9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Todo el tiempo estamos orando. Como pastor,
como pareja pastoral con Claudita. Estamos orando como liderazgo de la iglesia, como familia, como siervos, para que el Señor nos permita a todos conocer plenamente su voluntad. Que cada uno de nosotros pueda comprender cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi hogar, para mi empresa, para mi vida en este tiempo. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa voluntad de Dios se comprende con toda sabiduría y comprensión espiritual. Se necesita ser espirituales para comprender la voluntad de Dios. Sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y para qué conocer la voluntad de Dios? Pues para vivir de la forma como le agrada al Señor. Dice, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. El deseo de mi corazón, mi petición a Dios, es que cada uno de nosotros esté conociendo la voluntad de Dios y viviendo de la manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Y esto qué implica? Pues implica dar fruto en toda buena obra. Que todo lo que hagamos dé fruto. Que en todo lo que pongas tus manos dé fruto. Que todo lo que estemos emprendiendo ahora dé fruto. Eso es lo que pedimos al Señor. Pero además implica crecer en el conocimiento de Dios. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios. No nos podemos estancar. Claro, es imposible conocer a Dios, como lo hemos dicho, al 100%. Pero la Biblia dice que conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Pero además, ¿qué implica dar fruto? Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. El deseo de mi corazón, mi oración al Señor, es que cada uno de nosotros esté fortalecido, esté conociendo al Señor, esté dando fruto en toda buena obra. Y cuando logremos eso, dice la Biblia, así perseverarán con paciencia en toda situación. Iglesia, los animo a perseverar con paciencia. No hemos todavía dado la apertura a nuestros templos para las reuniones presenciales. ¿Sabes algo? Perdóname decirte esto, no importa. Vamos a perseverar con paciencia, porque conocemos a Dios, porque comprendemos su voluntad, porque estamos dando fruto en toda buena obra, porque por Él somos fortalecidos. Vamos a perseverar con paciencia en esta situación. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Dando gracias a Dios con alegría por todo, dándole gracias al Padre Celestial. Vamos a orar, cierra tus ojos y demos gracias al Señor. Son tiempos diferentes, son tiempos diferenciales, tiempos difíciles, pero nada hará que nuestra comunión con Dios y nuestra comunión entre nosotros y la enseñanza de la palabra y la oración y la cena del Señor sea frenada. Nada hará que eso se deje de hacer. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. En esta mañana yo quiero darte gracias, Señor, por todo. Dice tu palabra, dando gracias con alegría al Padre. Señor, estos han sido tiempos diferentes, han sido tiempos difíciles, han sido tiempos, Señor, diferenciales. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Yo te doy gracias porque tú nos has sostenido como la gran familia que somos, la iglesia. Pero tú has sostenido a los hogares, a los hombres y a las mujeres, has sostenido a los jóvenes y a los niños. En esta mañana, Señor, te damos gracias, porque nuestra vida depende de ti, Señor. Y yo te quiero pedir que cada uno de nosotros pueda perseverar con paciencia, que podamos seguir avanzando con paciencia. Señor, es necesaria la paciencia en este tiempo, es necesaria la perseverancia. Vamos a perseverar. Nos vamos a seguir conectando, Señor, dejando atrás todo engaño, todo cansancio de virtualidad. Y vamos a mantener nuestras conexiones sin descuidarnos por las festividades. No vamos a permitir, Señor, que las festividades de fin de año nos hagan confundir, nos hagan enfriar, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido por la iglesia que me has puesto a pastorear, para que todos y cada uno, Señor, nos mantengamos firmes en la enseñanza, firmes en la comunión entre nosotros. ¿A quién debemos llamar, Señor? ¿A quién debemos animar? ¿A quién debemos alentar? Este es el tiempo. ¿Cómo debemos conectarnos? Gracias, Señor. Firmes en el partimiento del pan. Gracias por esa oportunidad tan hermosa. Y firmes en la oración. Gracias, Señor. Te amamos por este antídoto tan poderoso en contra de nuestra fe, en contra del enfriamiento. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias por brindarme toda su atención. Que Dios los bendiga. Me gustaría hacer una oración para terminar este segmento, que es una oración poderosa.
¿Sabes cómo se llama? La oración de fe o la oración de arrepentimiento. Y es que a través de esa oración le decimos al Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón. Es que a través de esa oración le decimos al Señor: Señor, ven a mi corazón. El cristianismo no es un asunto de religión. Voy a estar enseñando pronto lo que es el cristianismo. Tal vez hagamos un estudio los miércoles de qué es el cristianismo. Comienza con esta oración. Si estás allí por primera vez, quiero animarte a que repitas esta oración conmigo. ¿Qué digo conmigo? Con todos nosotros, esta comunidad virtual. Vamos a hacer juntos esta oración. Repitámosla. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. En este momento está saliendo un código QR y el número de teléfono institucional de WhatsApp de la iglesia para que nos hagas saber que hiciste esta oración. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración hoy, bienvenido a casa. Dios te bendiga. El corazón del Señor se abre en este día para todos los que hemos hecho esta oración de corazón. Que Dios los bendiga.